Queridos amigos, levantemos nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. Quizás estoy hablando a miembros de gobierno, parlamentarios, quizás a líderes religiosos de muchas denominaciones. Pero el mensaje de la Biblia, de Apocalipsis 18, es un mensaje para el pueblo de Dios. Y para el pueblo de Dios que aún se encuentra en Babilonia también. De modo que si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Hay un plan global de legislar una ley de adoración en día domingo. Está bien establecido. Esto es lo que se está debatiendo en todas esas cumbres de religiones y de políticos, jefes de gobiernos. De modo que lo que ha sucedido en el mes de mayo es para que nosotros abramos los ojos. La religión y la política ahora están de la mano y ya están debatiendo leyes religiosas. Ya se está debatiendo una asistencia obligatoria en día domingo a cultos. Ya está en proceso la ley dominical, ley de adoración en día domingo. Todo esto contrario a lo establecido en las Santas Escrituras, contrario a lo establecido en los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20. Y enfáticamente el 4º mandamiento, donde hace ver que el sábado, el séptimo de la semana, es el día santo establecido por el Creador nuestro Dios. Así que posiblemente estoy hablándole a un líder religioso o a un líder político que necesita escuchar este tema. Gracias damos a Dios por aquellos hermanos que están compartiendo este mensaje, por aquellos hermanitos que lo están comunicando por medio de sus redes sociales o por medio de sus canales de YouTube. Gracias damos a Dios porque el mensaje de los 3 ángeles, la verdad presente para este tiempo, se difunde en alta voz. Quiero leer en el libro Eventos de los Últimos Días, página 138. Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. La nación de los Estados Unidos es la nación potencia que induce a todos los países a seguir el ejemplo de los Estados Unidos. Y son ellos los que están organizando estas cumbres de diplomáticos y religiosos. Es la nación de los Estados Unidos la que está llevando a cabo este plan global, organizando a todas las naciones, a todas las religiones, a unirse. ¿Y en qué plan? La palabra de Dios dice, en un plan global de ir en pos de la primera bestia. En un plan global de seguir en pos del cuerno pequeño, que es el papado, porque es un reino. Es un reino de este mundo. Por eso se le llama la bestia. Y es un plan de 2 bestias. Los Estados Unidos y el papado. 2 grandes poderes. Así que, queridos hermanos, esa es una de las iniciativas. Unificar a todas las religiones, uniéndolas con los gobiernos. Y por eso la cumbre del G7 en Italia, que se llevará a cabo dentro de 2 semanas en Italia, tiene una gran importancia. Porque en esta cumbre ya se debate los avances de asistencia obligatoria a las iglesias en día domingo.
Y eso es lo que vamos a ver a partir de muchas, pero muchas noticias que tienen que ver con esto. Recuerden que el plan de la ley dominical avanza en secreto, en la oscuridad. Pero el pueblo de Dios no está en oscuridad, no está en tinieblas. Una, porque la palabra de Dios ya lo revela. Otra, porque tenemos los libros del Espíritu de Profecía que nos dirigen. El libro del conflicto de los siglos nos abre los ojos para saber qué es lo que está sucediendo detrás del velo, detrás de las cortinas. Gracias damos a Dios, querido Padre que esté en el cielo. Gracias por el mensaje oportuno para este tiempo, la verdad presente. Suplicamos que nos ayude a entender este mensaje, sabiendo que hay una lucha espiritual, que la tenemos contra Satanás. Gracias, Padre, porque los ángeles de Dios están al lado nuestro y muy importantemente porque el Espíritu Santo está con nosotros aquí en este mundo. Y así que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gracias, y en el nombre de nuestro Señor Jesús pedimos. Amén. Nos dice acá en el libro Eventos de los Últimos Días, página 138. Se repetirá la historia. Será ensalzada la falsa religión. Eso es lo que está sucediendo ahora. El primer día de la semana, un día común de trabajo que no tiene ninguna santidad, será erigido como la imagen de Babilonia. Se ordenará a todas las naciones y lenguas y pueblos que rindan culto al falso día de reposo. El decreto que ordena el culto de este día, el domingo, será promulgado en todo el mundo. Este es un decreto global. Por eso es importante lo que ha sucedido en este mes de mayo. Iniciativas globales de todas las religiones, en todos los continentes, y todos los gobiernos también han tomado parte en estas iniciativas. ¿Por qué? Porque está en vista la promulgación de un decreto de adorar en día domingo. Pero esto todo contrario a los 10 mandamientos de las Sagradas Escrituras. Los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios que se encuentran en Éxodo capítulo 20. Pues que el cuarto mandamiento es el que manda adorar al Creador, santificando el séptimo día de la semana. Que el día del Señor, dice, es el séptimo día de la semana. El sábado es el día de adoración, el día santo. Pero se busca que todas las naciones, eso es lo que están buscando los gobiernos juntos con las religiones, de que adoren en día domingo. Y esa es la marca de la bestia cuando se vuelve una imposición obligatoria, una ley de gobiernos civiles junto con los religiosos. Apocalipsis 14, 9 y 10 nos dice, este es el mensaje del segundo ángel, del tercer ángel digo, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y queridos hermanos, en tiempos pasados, Dios ha pasado por alto la ignorancia de muchos en relación al día sábado, el día santo, día de adoración, el cuarto de los 10 mandamientos. Pero antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesús, ya nadie estará en tinieblas en relación a los 10 mandamientos. Y el mensaje es urgente, el mensaje del tercer ángel, que cualquiera que recibe la marca de la bestia, ya sea en su frente o en su mano, también recibirá las 7 postreras plagas, que es el vino de la ira de Dios. Así que es importante obedecer a Dios antes que a los hombres.
y no tener ningún miedo, ningún temor de los hombres, sino temor de Dios. Éxodo 28 nos dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Y este es el cuarto mandamiento, donde también se encuentran los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio. Este es el cuarto mandamiento, acuérdate del sábado para santificarlo. Y aquí en este mandamiento nos dice que el séptimo día es el día de Jehová, el día santo de Dios. Queridos hermanos, en Azerbaiyán se llevará a cabo la gran cumbre de las naciones, que dura 2 semanas cada año, las Naciones Unidas, y que a partir de 2 años atrás, ahora es la cumbre de las naciones junto con las religiones. Esta se llevará a cabo en Azerbaiyán, en Bakú, la famosa cumbre del COP29, donde todas las naciones del mundo y las religiones del mundo estarán juntas debatiendo por qué. Bueno, nosotros ya vimos de que es por leyes religiosas, la ley global de adoración, de culto en día domingo. Eso es lo que está en auge y eso es lo que se está debatiendo. Bueno, vamos a leer acá. Dice, Azerbaiyán acogerá la COP29 en 2024. Este es el país de Azerbaiyán. Se encuentra exactamente aquí, cerca de Rusia. Cerca de Rusia, pero en una región estratégica. De modo que todas las religiones y los gobiernos del mundo acudan a este pequeño país para seguir en marcha, unificando a las religiones y a los gobiernos y establecer una religión global y establecer también las pautas de esta nueva religión, donde todos se unen en puntos comunes, y el punto común para todas las religiones es el día de adoración en día domingo, día de culto en día domingo. Este es el país que acogerá la cumbre de las Naciones Unidas del COP29. Y qué importante, porque antes de esta cumbre, que se llevará a cabo en noviembre, antes de eso hay muchas cumbres, hay muchas conferencias, hay muchas reuniones en esa pequeña nación de Azerbaiyán. Por ejemplo, miren lo que ha sucedido en mayo. Bakú acogió la cumbre de líderes religiosos como parte de ¿qué? De la COP29. Acogió la cumbre de líderes religiosos como parte de las Naciones Unidas, como parte de la gobernanza global, como parte de las naciones de los países del mundo. Aquí también tenemos un foro mundial que sucedió ¿dónde? Allí mismo en Bakú, Azerbaiyán. El 6º Foro Mundial destaca el compromiso de Azerbaiyán con las iniciativas globales sobre problemas multiespectrales. Iniciativas globales. Ya veremos que estas iniciativas globales es unificar a las religiones, buscando la paz y la seguridad. Nos dice acá, funcionarios de alto nivel, jefes de parlamento, líderes religiosos, académicos, periodistas y participantes de diversos orígenes étnicos y culturales se reunieron para promover la paz y la seguridad global a través de un diálogo significativo. ¿Para qué? Para promover la paz y la seguridad. Y es importante destacar paz y seguridad,
porque son términos bíblicos, pero términos bíblicos en los que Dios dice que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 3 al 4. Así nos dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. No estamos en tinieblas, para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Estamos velando. Por eso estamos viendo el cumplimiento profético. Por eso estamos al tanto de las noticias globales, porque vemos el cumplimiento de las profecías, que cuando digan paz y seguridad, nos dice en el libro El conflicto de los siglos, página 496, para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. La bestia, el cuerno pequeño que ya hemos mencionado, se le denomina bestia porque es un poder, porque es un reino. El papado es una potencia que ha gobernado por más de 1000 años, 1260 años de gobernanza hasta que recibió la herida como de muerte, pero que recibe todo el poder de parte de los gobiernos del mundo. Y la segunda bestia, una nación potencia, los Estados Unidos, que hace que se le haga imagen a la bestia. ¿Y qué es la imagen de la bestia? La unión de lo religioso con lo político. La unión de la política y la religión. Esa es la imagen de la bestia. ¿Por qué es la imagen? Porque la bestia es tanto político como religioso. La Ciudad del Vaticano es la nación más pequeña del mundo. Es una ciudad, pero es un estado, es un gobierno. De modo que es político y religioso. Y la imagen de la bestia es eso, la unión de la religión con el gobierno. Y no solo eso, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil. Esto es la imagen de la bestia. El poder religioso dominando al poder civil, al gobierno, a todos los gobiernos del mundo, pero iniciando en los Estados Unidos, de modo que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. ¿Cuáles son los fines? Traer de regreso el poderío papal, la supremacía papal, traer de regreso esa supremacía perdida por medio de la herida de muerte y hacer cumplir que el día domingo sea día de adoración, porque esa es la imagen de autoridad, esa es la marca de la autoridad papal, porque son ellos los que cambiaron o dizque cambiaron el cuarto mandamiento, y que a partir de allí todas las religiones que se dicen ser cristianas empezaron a guardar el día domingo, pero por mandato ¿de quién? Del obispo de Roma. Así que sigamos leyendo. Dice, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. Y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. ¿Quiénes son los disidentes? Los que no quieran adorar en día domingo. Los disidentes, los que no quieran
acatar las leyes civiles religiosas. Los que no quieran ir en pos de la bestia, a eso se les denomina disidentes. Disidentes, a aquellos que no siguen los decretos y las instituciones de estas religiones, de estas iglesias principales en los Estados Unidos. Nos dice acá esta noticia: el Vaticano debería hacer más para influir en la acción climática de la ONU. ¿Qué es esto? Sino cumplimiento profético. Que están usando las mismas líneas, las mismas palabras que Dios ha revelado por medio del libro El conflicto de los siglos. ¿Por qué? Porque las iglesias principales de los Estados Unidos influirán sobre el Estado. ¿Y qué es lo que están pidiendo acá? Que el Vaticano influya sobre el Estado. Y no solamente sobre una nación, sobre las Naciones Unidas. Que el Vaticano debería hacer más para influir en la acción climática de la ONU. Y luego nos dice acá: el mundo anhela un liderazgo moral y político, iglesia y Estado. Francisco está en posición de proporcionarlo. ¿Quién dice esto? Los mismos líderes católicos. Ellos dicen: el Papa Francisco está en posición de proporcionar un liderazgo global que sea tanto religioso como político, moral y político. Queridos hermanos, cuando estas noticias suceden, levantemos nuestro rostro porque nuestra redención está cerca. Lo que se ha estado predicando por 2000 años, que nuestro Señor Jesús viene pronto, ahora vemos nosotros el cumplimiento de las profecías y que está a las puertas nuestra redención. Nuestro Redentor vive y viene muy pronto. Mire esta importante noticia. Nos dice: el presidente del DECR participa en el foro de líderes religiosos en Azerbaiyán. Vamos a leer algo de esta noticia. El 1 de mayo del 2024 se inauguró el Centro de Congresos de Bakú, capital de Azerbaiyán, el 6º Foro Mundial sobre Diálogo Intercultural, Diálogo por la Paz y la Seguridad Mundial, global. Que cuando digan paz y seguridad, dice la palabra de Dios, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Bueno, dice acá esta noticia: el evento que reunió a líderes religiosos, figuras públicas y estatales, diplomáticos y representantes de organizaciones internacionales, se celebró gracias a los esfuerzos del gobierno de Azerbaiyán y el Consejo Religioso del Cáucaso, en cooperación con la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas, la UNESCO y otras instituciones internacionales. Este es un evento de líderes religiosos, pero que ha sido organizado por los gobiernos de las Naciones Unidas. ¡Qué interesante! En el libro Eventos de los Últimos Días, página 140, leemos: estos tienen un mismo propósito. Habrá un vínculo de unión universal, una gran armonía, una confederación de fuerzas de Satanás, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Así se manifiesta el mismo poder opresivo y autoritario contra la libertad religiosa, contra la libertad de adorar a Dios de acuerdo con los dictados de la conciencia, como lo manifestó el papado cuando en lo pasado persiguió a los que se atrevieron a no conformarse con los ritos religiosos y las ceremonias de los romanistas.
persecución viene, queridos hermanos, una opresión contra aquellos que deseen amar a Dios guardando sus mandamientos. Dice, comienza la 5ª conferencia ministerial como parte del 6º Foro Mundial sobre Diálogo Intercultural organizado en Bakú. ¿Qué es esta 5ª conferencia ministerial? Los ministros de los gobiernos del mundo, los ministros de los gobiernos del mundo en Bakú, y esto es como parte del Foro Mundial, como parte de esos foros de las religiones. Dice, la 5ª conferencia ministerial comenzó como parte del 6º Foro Mundial sobre Diálogo Intercultural, con el tema Diálogo por la Paz y la Seguridad Global. Diálogo por la Paz y la Seguridad Global, cooperación, interconectividad en Bakú. Y qué importante, porque en Bakú y en Shusha se han llevado a cabo cumbres de las religiones. ¿Cuándo? En este mes de mayo. Nos dice aquí, Shusha de Azerbaiyán acoge una reunión de líderes religiosos. En Shusha, que es una de las ciudades de Azerbaiyán, líderes religiosos. ¿Y qué hicieron allí? Líderes religiosos se reunieron en la ciudad de Shusha, en Azerbaiyán, para una reunión celebrada al margen del 6º Foro Mundial sobre el diálogo intercultural. ¿Qué más? Hubo una declaración de los líderes de las religiones. Declaración Shusha de los líderes religiosos. Dice así, un llamado a los estados, a los gobiernos, organizaciones internacionales, regionales, religiosas y públicas, es un llamado a los líderes religiosos. Vamos a mencionar solo unos 2 puntos. A tomar medidas eficaces para impedir el uso indebido del nombre de la religión como motivo de terrorismo y crímenes contra la humanidad. Discriminación, racismo, ideologías nocivas y propaganda que incite a la violencia por motivos raciales, religiosos y étnicos. Quiero destacar esto de las ideologías nocivas, porque en inglés dice la harmful ideologies, es decir, ideologías peligrosas, dañinas, nocivas. ¿Qué son ideologías nocivas? Todo aquel que se levanta contra esta nueva religión global y que no acata las leyes religiosas, leyes de culto en domingo, se le tildará como alguien que tiene ideologías peligrosas, nocivas. Así nos dice lo que está escrito en las profecías. ¿Y quién más que la religión católica, la que persiguió, que destruyó las Sagradas Escrituras por más de 1000 años y que volverá a tener el poderío global, mundial? Nos dice, derróguense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles y déjesele a Roma que recupere su antiguo poder y se verán resucitar en el acto mismo su tiranía y sus persecuciones. Entonces, ¿cuál es esta declaración de los líderes religiosos para tomar medidas eficaces para impedir el uso indebido del nombre de la religión? ¿Quién sino el papado que usó el nombre de la religión indebidamente para matar a millones
cuyo único crimen era poseer una Biblia. Otros por guardar el día sábado como la palabra de Dios manda. Muertos en la estaca, en la hoguera. Crucificados algunos, otros echados a los leones. Quemados, vivos, torturados. Usaron la religión, el nombre de la religión, para promover el terrorismo, crímenes contra la humanidad. Y está por suceder ahora contra aquellos que se levantan contra esta religión global. Le llaman ideologías nocivas, dañinas, peligrosas. Pero derróguense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos y déjesele a Roma que recupere su antiguo poder y se verán resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. El conflicto de los siglos, página 665. Cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, unos serán echados en la cárcel, otros serán desterrados y otros aún tratados como esclavos. Imagínense si no es necesario salir de las ciudades antes que sea demasiado tarde, antes que hagan obligatoria la guarda del día domingo como día de culto. Queridos hermanos, estamos viviendo tiempos apremiantes. Estamos sobre tiempo y estamos sobreavisados. Nos dice acá una de las otras declaraciones. Este es un llamado de los líderes religiosos congregados allí a todos los líderes de las religiones del mundo y a los gobiernos también. Dice ampliar la cooperación para prevenir ideologías nocivas, una vez más, para prevenir el mensaje del tercer ángel. Todos aquellos que se están reuniendo en reuniones ecuménicas no pueden predicar el mensaje de los tres ángeles, porque entrarían en la categoría de aquellos que poseen ideologías nocivas. Imagínense qué importante es predicar el mensaje del tercer ángel. Entonces, dice acá ellos, prevenir ideologías nocivas y discursos de odio que inciten a la violencia racial, religiosa y étnica. ¿A través de qué? De los medios de comunicación y las tecnologías de la información. Imagínense si no es importante lo que están haciendo los líderes religiosos y políticos, porque están buscando que se prevenga, que se le ponga freno a las ideologías nocivas. ¿Cómo? Por medio de los medios de comunicación y tecnologías de la informática. Y por eso en Bakú se organizó el foro sobre los procesos sociales en el contexto de los medios de comunicación. Todo lo llevan parejo, todo va en corte parejo. Aquí están los gobiernos identificados. ¿Para qué? Para luchar contra el mensaje del tercer ángel. Y este ha sido un llamado directo de los líderes religiosos en Bakú. Y aquí mismo en Bakú se encuentran líderes políticos, líderes de organizaciones internacionales, líderes en el contexto de los medios sociales, medios de comunicación. Aquí vemos que la religión ya está influyendo en el Estado, de una u otra manera. Pero ¿qué es lo que buscaron ellos con este llamado, este llamamiento? Los líderes religiosos buscan prevenir ideologías nocivas. ¿Cómo? Por medio de la comunicación y las tecnologías de la información. Y aquí tenemos ya el contexto, los medios de comunicación, la tecnología, la informática, un foro en Bakú, y que no nos da más detalles, pero que aquí nos indica que es para detener
las ideologías que ellos llaman nocivas, aquellas ideologías que proponen que solamente hay salvación por medio de uno, que es Dios que se hizo hombre. Porque el Señor Jesús, Él es el único camino, la verdad y la vida. Y Él es el único mediador entre Dios y los hombres, no hay otro. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Todos aquellos que dicen ser mediadores están muertos, esperando el día de resurrección, ya sea para vida eterna o para muerte eterna. Pero el único que es mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre, que se hizo hombre, pero que es nuestro Dios. Esto para ellos es ideología nociva. Y que Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Nuestro Señor Jesús, Él es Dios. Él es el Dios verdadero. Él es el Hijo de Dios. Nos dice acá en el libro El conflicto de los siglos. A los que obedezcan con toda conciencia a la palabra de Dios, se les tratará como rebeldes, como aquellos que tienen ideologías nocivas. ¿Por qué? Porque obedecen con toda conciencia la palabra de Dios. Imagínense si no es necesario estudiar la palabra de Dios todos los días. Y no cualquier versión, como esa de las nuevas versiones. Hay que estudiar las Sagradas Escrituras, queridos hermanos, pero no aceptar cualquier versión. Nos dice acá, mire lo que ha pasado aquí en estos lugares del sur de Asia, donde este servidor está presentando. 2000 figuras intelectuales religiosas se unirán a la conferencia de líderes religiosos. Kuala Lumpur, eso es en Malasia. Un total de 2000 figuras religiosas e intelectuales de 57 países participaron en la conferencia internacional de líderes religiosos más importante organizada por el continente asiático, que comenzó en mayo, 7 de mayo. Dice acá esta noticia, ministro participa en conferencias interreligiosas en Malasia. Y es importante porque Malasia, tanto este país de Indonesia, son países musulmanes mayoritariamente en su religión. Y aquí nos dice, la conferencia es el primer núcleo de un gran avance a través de una serie de iniciativas, globales y programas que se están llevando a cabo en todo el mundo, cuyo objetivo es mejorar la amistad y la cooperación entre las naciones y los pueblos, entre otros objetivos, porque el más grande es darle todo el poder a la jerarquía romana. Ese es el objetivo más grande. Encontrar la supremacía papal que se perdió, y esta vez en una escala global, de modo que todo ciudadano del mundo guarde el día domingo como día de culto. Y aquí nos dice que este es el primer núcleo de una gran iniciativa, de un gran avance, de una serie de iniciativas y programas mundiales. Ahora quiero presentar cuáles han sido esas iniciativas y programas mundiales. En África, dice, comienza la segunda conferencia internacional de instituciones religiosas. Nos dice, la segunda conferencia internacional sobre instituciones religiosas fue organizada por el Consejo Interreligioso de Etiopía en colaboración con la Unión Africana, el Foro Interreligioso del G20, eso es, Foro Interreligioso de los Gobiernos, y el Foro de Diálogo Interreligioso y la Iniciativa Religiosa Unida. ¿Quiénes organizaron esta cumbre, esta gran conferencia internacional de las religiones en África? Los gobiernos.
Los gobiernos iniciaron o echaron a andar esta gran iniciativa. Y aquí tenemos en Europa, en Lisboa, nos dice Lisboa acoge el primer foro global para el diálogo. Es importante esto porque tanto en Malasia como en Lisboa ha sido primera vez, pero que esto continuará de todos los años, trayendo a la religión y al Estado, gobierno e iglesia, unidos, hasta que impongan el día domingo como día de adoración mundial. Dice, líderes políticos y religiosos. Esta es la imagen de la bestia. Líderes políticos y religiosos mundiales, organizaciones internacionales y la sociedad civil se sientan a la mesa para construir alianzas por la paz. Pero ya vamos a ver qué más hay. Nos dice el libro El conflicto de los siglos, página 650. Los líderes, dice, los dignatarios de la iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras, queridos hermanos. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. Los líderes políticos, querido amigo, si usted es un líder político y está escuchando este mensaje es oportuno para usted, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, queridos amigos. Queridos hermanos, hay un término, hay un límite, el cual la raza humana no puede pasar. Ese límite es la adoración forzosa en día domingo, la marca de la bestia, que es el término, es el límite, y que a partir de allí caen las 7 postreras plagas. Nos dice acá el libro El conflicto de los siglos, página 650. La libertad de conciencia que tantos sacrificios ha costado no será ya respetada. ¿Cuántos sacrificios, cuántos hermanos padecieron la muerte, sentencia, ejecutados por luchar por la libertad de conciencia? Y esto ya no será respetado. Mire esta noticia, diálogo transformador. Líderes políticos y religiosos se reúnen en Lisboa. Ahora queremos ver otra noticia, otro ángulo de esta misma noticia. Dice así, representantes de casi todas las principales religiones del mundo, incluidos el patriarca de Constantinopla y el imán de la gran mezquita de la Meca, se reunieron en Lisboa, 14 de mayo, un día muy especial en las tradiciones católicas, el 13 de mayo, un día en que ellos adoran a María, pero no es María la de la Biblia. Y ese 14 de mayo, estas iniciativas globales tomaron lugar, ya sea en Malasia,
ya sea en Lisboa y también en Alemania, ya lo veremos. 14 de mayo, un día especial para ellos, un día especial para ellos, un día especial en el calendario de adoración luciferiana, 13, 14 de mayo. ¿Y qué es lo que hicieron acá? Dice, a ellos se unieron varios líderes políticos. Y este es un diálogo de líderes religiosos y políticos. Se reunieron líderes políticos de alto perfil, incluidos funcionarios de la Unión Europea, la ONU y la Unión Africana, y ex jefes de Estado de varios países europeos. Mire si no es importante esta iniciativa. Esta reunión más reciente tiene como tema diálogo transformador, construir alianzas para la paz y un mundo que cambia rápidamente. En un mundo que cambia rápidamente, y se llevó a cabo del 14 al 16 de mayo. Hubieron temas principales de discusión como la construcción de la paz, ciudades inclusivas y la ecología sagrada. Esto de la ecología sagrada, ¿qué es? Si no es en asunto a la guarda del día domingo como día de culto. Y ya lo veremos. Pero en Apocalipsis capítulo 13, versículo 3 nos dice así: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y Apocalipsis 13:8 nos dice que la adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Todo el mundo en pos de la bestia, cuya herida mortal fue sanada. Dice acá, esta es una noticia del 2017. El Papa Francisco se dirige a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, Ciudad del Vaticano, 24 de marzo del 2017. El Papa convocó a los primer ministros y presidentes de toda la Unión Europea que lleguen al Vaticano para este congreso. Y todos obedecieron. Y allí el Papa se dirigió a ellos. ¿Y cuál fue el llamado? El Papa, dice esta noticia, advierte, eso se lo dice a los presidentes y primeros ministros de los países europeos. El Papa advierte que la Unión Europea corre el riesgo de morir sin una nueva visión. ¿Cuál es esa nueva visión? La supremacía papal. Traer de nuevo a la vida la Roma papal que gobernó por 1260 años en el oscurantismo, que gobernó en tiempos de oscuridad. ¿Por qué? Porque destruyeron la Biblia. Ahora hace un llamado a los presidentes de Europa a que busquen una nueva visión, que reciban una nueva visión. ¿De parte de quién? Una nueva visión de parte del papado. Porque Europa está a punto de morir. ¿Y qué es lo que hace la Unión Europea? Bueno, tienen que obedecer. Tienen que obedecer porque el que no obedece lo eliminan. Eso es lo que están haciendo los jesuitas a nivel del mundo entero. Presidente que no obedece al papado, lo eliminan. ¿Y qué es lo que están haciendo? Ahora es la iniciativa en Alemania. 13 de mayo, conferencia de Berlín sobre cómo los líderes religiosos pueden ayudar a revitalizar las democracias europeas. Mire si no es un llamado del Papa, mire si no es una reacción a la ordenanza papal, porque el papado pidió que
la Unión Europea acoja una nueva visión. ¿Cuál es esa nueva visión? Que la religión sea la que rija a los gobiernos, que la religión sea la que influya en todas las leyes legislativas, en toda legislación. Y por eso esta iniciativa, que es una iniciativa global en muchos países, se llevó a cabo en Alemania. ¿Y cuál fue? Sobre cómo los líderes religiosos pueden ayudar a revitalizar las democracias europeas. Y nos dice la noticia, como parte de la presidencia del Comité de Ministros de Liechtenstein, se celebró una conferencia internacional sobre cómo puede el compromiso interreligioso ayudar a revitalizar las democracias europeas. Y esta tuvo lugar del 14 de mayo en el Ministerio Federal de la Cooperación y Desarrollo Económico en Berlín, en Alemania. Así que, queridos hermanos, estamos viendo de que la religión ya influye sobre los gobiernos. Y aquí, los gobiernos en Alemania le están dando el poder a la religión, para que la religión influya más en todas las leyes estatales, que la religión influya ya en la legislación política. En Apocalipsis 17, 13 y 14 nos dice: estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. El pueblo de Dios también vencerá, porque vence del lado de nuestro Señor Jesús. El Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, los vencerá. Pero esta es una organización global, una religión mundial que busca pelear en contra del reino de los cielos. Así que los gobiernos tienen un mismo propósito y le entregarán su poder y su autoridad al papado, a la bestia, y eso es lo que están haciendo acá. Por eso esto es importantísimo lo que está sucediendo en estos días, porque los gobiernos le están dando toda la autoridad al papado y a los líderes religiosos que marchan en pos de la bestia. Líderes religiosos y políticos unidos. Estos tienen un mismo propósito. Libro Eventos de los Últimos Días, página 140. Habrá un vínculo de unión universal, una gran armonía, una confederación de fuerzas de Satanás, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Así se manifiesta el mismo poder opresivo y autoritario contra la libertad religiosa. La libertad de adorar a Dios de acuerdo con los dictados de la conciencia, como lo manifestó el papado cuando en el pasado persiguió a los que se atrevieron a no conformarse con los ritos religiosos y las ceremonias de los romanistas. El Papa Francisco acepta la invitación a la cumbre del G7 del 2024, el primer Papa en asistir. El primer Papa en asistir a una cumbre del G7. Dice, en un anuncio sorpresa del 26 de abril, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, dijo que el Papa Francisco había aceptado su invitación para participar en la cumbre del G7 en la región italiana de Apulia, el 13 al 15 de junio, este mes.
Y dice la primera ministra: estoy convencida de que su presencia contribuirá a la formulación de un marco ético y cultural para la inteligencia artificial. Pero ahora queremos ver que el Papa hablará a los presidentes de las 7 potencias del mundo, allá en Italia, y les hablará en relación a la inteligencia artificial. Pero vamos a ver que la inteligencia artificial es una legislación global para introducir el día domingo como día de culto, día de adoración forzoso. Ese es el plan de la inteligencia artificial. Aquí tenemos el grupo de los 7, el G7. Los Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y Japón. Todos ellos representan esta gran jerarquía que le entregarán el poder y la autoridad al papado, a la bestia. Y a ellos el Papa se dirigirá en junio. Imagínense, allí estarán esos presidentes siendo dirigidos por el papado. Esta es la reunión cumbre del G7 en Italia, y este es su logo. Es interesante que este logo representa las religiones del mundo, porque el G7, así como el G20, y así como las Naciones Unidas, las cumbres de las Naciones Unidas, son cumbres de unificación de las religiones y que las religiones influyan sobre el Estado. Por esto este logo es importante, porque representa a todas las religiones del mundo. Y allí es donde el papado hará presencia, enfrente del G7 en Italia, mostrando que la religión se impone en influir sobre los gobiernos mundiales. Nos dice esta noticia: el Papa llevará su llamado a la inteligencia artificial ética a la cumbre del G7 en junio en el sur de Italia. Llevará su llamado sobre la inteligencia artificial ética. ¿De qué trata esto de la inteligencia artificial? Veamos esta noticia. Es importante porque ya esta noticia es en relación a asistir a las iglesias por parte de una legislación gubernamental. Que ya la asistencia de las iglesias sea algo visible, algo físico, y participar de la Eucaristía como una ley gubernamental. ¿Eso es parte de qué? De la inteligencia artificial. Este es el mensaje del Papa. No se trata de asuntos de la inteligencia artificial solamente, sino que del uso de la ley civil para hacer mandar que los ciudadanos de cada país asistan a las iglesias de forma obligatoria. Leamos esta noticia. Dice: los líderes religiosos debaten sobre ir a la iglesia en el metaverso. Esto es inteligencia artificial. El metaverso es un medio de comunicación de Internet, y no solamente eso, sino que es hacer aparecer a sus líderes religiosos en la sala de su casa. Eso es el metaverso, una tecnología. Pero los líderes religiosos están debatiendo de no usar el metaverso, sino que de que haya legislación en que la presencia en las iglesias sea presencia física. Y esta noticia se comunicó en muchas revistas, de finanzas y de economía, como esta, Cointelegraph, que es una revista de economía y futurista del dinero. También en esta revista, líderes religiosos debaten sobre ir a la iglesia en el metaverso, en Coinif.
También en esta otra revista, Ground, la misma noticia, el mismo artículo, también en esta otra revista, en LinkedIn, entre otros más, que los líderes religiosos están debatiendo el asistir a las iglesias. Pero ¿por qué se comunicó esta noticia en revistas que tiene que ver con finanzas y economía? ¿Por qué se publicó en todas estas revistas y no en otros medios? Veamos de qué trata. Mira, aquí está la misma noticia en esta revista de Newsbreak. Líderes religiosos debaten sobre la asistencia a la iglesia en el metaverso. Con el reciente discurso del Papa, nos dice el artículo, con el reciente discurso del Papa sobre la inteligencia artificial, el discurso en torno a la religión y la tecnología se ha calentado, se ha puesto más candente. ¿Por qué? Porque es el Papa el que está haciendo el llamado sobre la inteligencia artificial. Pero veamos que trata de la ley de adoración en día domingo. Esto de la inteligencia artificial es la ley dominical a partir de este ángulo, porque todos los caminos conducen a Roma. Y nos dice acá, no todo el mundo está tan entusiasmado con el potencial del metaverso como herramienta religiosa. Gavin Ortland y Jay Kim, teólogos y pastores cristianos de Estados Unidos, lo ven como algo que podría contribuir al actual paradigma de compañerismo, pero ambos parecieron estar de acuerdo en que no era un reemplazo para ir a las iglesias y estar en presencia física. Entonces, dicen ellos, el bautismo y la cena del Señor, y esos son actos físicos. Una iglesia es irreducible o irreductiblemente física. Ya sabes, necesitas cuerpos físicos para la iglesia porque tienes que tener gente allí para entrar al agua, por ejemplo, el bautismo, o comer el pan y el vino, lo que ellos llaman la Eucaristía. Y ese es solo un ejemplo de cómo algo se pierde si te alejas del contacto corporal cara a cara. Entonces, ¿qué es esto del metaverso y qué es esto de las iniciativas de promover el uso adecuado de la inteligencia artificial que está promoviendo el papado? Aquí tenemos Laudato Si 2:37, domingo. Este es el artículo donde el Papa manda a los gobiernos del mundo, por medio de su encíclica, que ahora se ha pasado a los líderes religiosos, manda que el día domingo sea día de adoración, que sea día de descanso y que se participe en la Eucaristía para proteger el planeta contra los cambios del medio ambiente, que se participe en la Eucaristía. ¿Y qué es lo que están debatiendo aquí en esta noticia? Que el metaverso no permite que se comparta el pan y el vino, que es la Eucaristía a la que el Papa está llamando, que el día domingo sea día de adorar, día de culto. Y no solamente eso, que esto ya sea una legislación gubernamental. El día domingo a la iglesia tiene que estar en presencia, no por medio del internet, del metaverso. Y dice, como informó recientemente Cointelegraph, el Papa eligió algunas palabras sobre el inicio de la era de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son esas palabras del papado sobre la inteligencia artificial en relación a la asistencia física en las iglesias? Y esta es la inteligencia artificial de acuerdo al Papa. Dice, su receta definitiva es abogar por el desarrollo de un fuerte baluarte moral y legislativo
Entonces, abogar por una ley legislativa, por una legislación gubernamental, y dice contra los daños existenciales y perjudiciales que plantea la inteligencia artificial, aunque reconoce los beneficios de la tecnología cuando se utiliza de manera responsable. Pero en la revista, ¿qué es lo que se ha debatido? De que los hindúes pueden ver a sus líderes religiosos en el metaverso y que aún pueden hacer aparecer a líderes religiosos que ya fallecieron por medio del metaverso. Pero que eso no es suficiente, dicen ellos. Tiene que haber presencia física en las iglesias. Y para eso el llamado del Papa es que haya un baluarte moral y legislativo en relación a la inteligencia artificial. Y es allí donde entramos ya de lleno en este tema, porque en los Estados Unidos ya se está debatiendo esto de que la religión influya sobre el Estado y que el día domingo sea día de descanso. Y no solo eso, es día de adoración, de ir a la iglesia. Como lo pidió esta senadora en el 2015, senadora del estado de Arizona, quiere asistencia obligatoria a la iglesia, que el gobierno de Estados Unidos haga obligatoria la asistencia a las iglesias. La senadora del estado de Arizona, Sylvia Allen, dijo que no se disculpa después de sugerir que el Estado requiera la asistencia a las iglesias los domingos para precipitar un renacimiento moral. Y eso es lo que el papado ha pedido para Europa, que haya un renacimiento moral en Europa. ¿Y de qué manera? De modo que Europa acate las leyes religiosas de descanso en día domingo. Y por eso es importante esta noticia. Pero mire qué noticia más grande la que ha sucedido hace apenas 2 días. Luisiana, el estado de Luisiana se convertirá en el primer estado en exigir que los 10 mandamientos se exhiban en las escuelas si el gobernador firma un proyecto de ley. Pero ya la ley ha sido aprobada por el Congreso de Luisiana, de que los 10 mandamientos obligatoriamente por ley del Estado tienen que ser exhibidas en cada una de las escuelas, que sean estatales o que reciban ayuda estatal. Entonces, ¿esto de qué trata? Hay una ley y que el que no cumpla esa ley, pues será castigado. ¿Y qué mandamientos son estos? No son los 10 mandamientos de acuerdo a la santa ley de Dios, de las Sagradas Escrituras. Son los 10 mandamientos de acuerdo al catecismo católico, que ahora lo siguen todas las iglesias evangélicas, donde hacen creer que el día domingo es el día de adoración, pero no de acuerdo a los 10 mandamientos de Éxodo. Y no solamente eso, quieren que el día domingo en las iglesias se aprenda acerca de los 10 mandamientos. Esto es parte de la noticia. Dice, aprendimos los 10 mandamientos cuando íbamos a la escuela dominical. ¿Cómo que aprendieron los 10 mandamientos cuando iban a la escuela dominical? ¿Guardando un falso día de descanso? ¿Yendo en contra de la santa ley de Dios, que es eterna, justa y buena? ¿Guardando el día domingo de acuerdo a la marca de autoridad papal? Dice, aprendimos los 10 mandamientos cuando íbamos a la escuela dominical, pero estos no son los 10 mandamientos de acuerdo a la palabra de Dios. Así dijo anteriormente el senador estatal demócrata Royce Duplessis,
Pero mire qué importante también lo que dijo. Dijo, como dije en el Senado, si quieres que tus hijos aprendan los 10 mandamientos, puedes llevarlos a la iglesia. Puedes llevarlos a la iglesia si quieres que aprendan los 10 mandamientos. Pero ya es ley, que solamente falta que la firme el gobernador del estado de Luisiana. Ya es ley, que solamente falta la firma de que los 10 mandamientos van a ser exhibidos por ley, mandatorio. ¿Y luego qué? Eso es solamente como un tutor, ¿para qué? Para que luego venga una ley posterior en la que todos tengan que ir a aprender sobre los 10 mandamientos del catecismo, por supuesto, en las iglesias. Queridos hermanos, esto es para que el que lea entienda otra vez, así como la palabra de Dios lo ha dicho, el que lea entienda. Así también nosotros entendamos lo que está sucediendo en nuestros días. Hay una institución que se denomina Earth Sabbath, que se le llama Sábado de la Tierra. Esta institución ha pedido que el Papa use su voz de autoridad moral cuando se reúna este mes en la cumbre del G7, para que se eche a andar un día de descanso semanal para combatir contra el cambio climático. Eso es lo que ha pedido Earth Sabbath en un video que ellos publican en su página web. Y aquí tenemos que 9 años después de Laudato Si, del Papa Francisco, los musulmanes lanzan una contraparte. Tienen ya su libro para los musulmanes, que es la misma encíclica de Laudato Si. Recuerden que todas las religiones serán inducidas a que el día domingo sea día de culto. Aún los musulmanes que guardan el día viernes para ellos serán inducidos y luego serán forzados a adorar en día domingo. Y para eso se echó a andar ya la encíclica de Laudato Si, en la que manda que el día domingo sea de participación en la adoración y en la Eucaristía. Ahora está disponible para los musulmanes. Y aquí mismo en este país de Indonesia, recorriendo las carreteras ya vemos escuelas Laudato Si. Nunca antes habíamos visto esto en una nación mayoritaria musulmana, que es la nación de más musulmanes del mundo. Ahora ya hay escuelas Laudato Si en esta nación. Queridos hermanos, otra de las cosas es que el Papa Francisco vendrá a Indonesia en este año, en el mes de septiembre, y no solamente aquí, en algunas de las otras naciones de aquí cerca de las islas de Asia del Sur. Y para eso están preparando la religión musulmana para que reciban al Papa, de modo que se cumple que todas las gentes del planeta fueron en pos de la bestia, cuyos nombres no estaban escritos en el libro del Cordero, en el libro de la vida. Alemania, recuerden que Alemania es una de esas naciones que llevó a cabo una de esas iniciativas de traer a los líderes religiosos y a los políticos, y en la que los líderes políticos mandaron que la religión ya influya en los gobiernos para traer un reavivamiento moral, ético para toda la Unión Europea. Bueno, en Alemania se castiga con grandes multas y aún con prisión a aquellos que no guardan el día domingo. Los que no guardan el día domingo. Pero ahora el día domingo debe de ser de día de culto, de adoración en Alemania. Y por eso esta noticia nos dice, Alemania quiere que sus robots
¿Y qué son los robots? Inteligencia artificial. ¿Quién es el que está abogando por la inteligencia artificial? El papado. Que la inteligencia artificial también se someta a adorar en día domingo, a que el día domingo sea día de culto, de adoración, no solamente para los humanos, sino también para los humanoides, para las entidades robóticas. Nos dice, Alemania quiere que sus robots sean buenos cristianos y se tomen los domingos libres del trabajo. Nos dice, Alemania quiere que sus robots sigan el Sonntagsruhe o descanso dominical, es una ley. Sonntagsruhe es una ley de descanso dominical, un día de descanso legalmente obligatorio basado en los principios del cristianismo y que está consagrado por ley. Imagínense, en Alemania el descanso dominical ya es un descanso de culto, un día de domingo de culto, consagrado por ley. Eso es lo que nos dice la noticia. Pero ¿qué nos dijo el Señor Jesús en Juan 14:15? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el día domingo no es el mandamiento de Jehová. El día domingo no es el mandamiento de nuestro Señor Jesús. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Santificar el día sábado. El día de descanso es el sábado. Pero aquí nos dice esta noticia, parece que Alemania se tomó muy en serio que sus robots sigan edictos y leyes religiosas. Este es el gobierno de Alemania, que sus robots sigan edictos y leyes religiosas. Como tal, ha ordenado que todos los negocios y tiendas deben permanecer cerrados los domingos y observar el día de descanso dominical, Sunday rest. Incluso si toda la tienda está atendida por robots o la tienda en sí es un robot, que tienen que adorar o santificar el día domingo como día de descanso. La palabra de Dios nos dice en Deuteronomio 11:27, la bendición si oyeres los mandamientos de Jehová. Y esta versión en inglés dice, la bendición si obedeciereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Esa es la original. La bendición si obedeciereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. ¿Quién es Jehová nuestro Dios? Nuestro Señor Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y por eso lo crucificaron, porque ellos decían es blasfemia. Pero Él es Dios. No podía salvarnos nadie sino solamente Dios. Solo Dios que se hizo hombre, que se hizo carne, podía darnos la salvación. Por eso el Señor Jesús lo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero el día domingo no es el mandamiento de Jehová nuestro Dios. Más adelante dice esta misma noticia de Alemania. Además, las preocupaciones sobre el impacto potencial en las tiendas tradicionales y la importancia social del descanso dominical. ¿Qué es esto? Ley dominical, queridos hermanos. Descanso dominical, que está profundamente arraigado en el cristianismo. Yo diría en el papado, porque no es en el cristianismo. El Señor Jesús dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Luego dice, y este es el concepto del día de descanso de Cristo después de su crucifixión. Ellos dicen, el día domingo es día de descanso después de la crucifixión de Jesús. Veamos si es verdad. La palabra de Dios dice que no es así como ellos dicen. Lucas 23:56. Cuando el Señor Jesús fue crucificado, lo sepultaron. Y las mujeres vueltas aparejaron drogas aromáticas y ungüentos, pero reposaron el sábado conforme al mandamiento. ¿Conforme a cuál mandamiento? El mandamiento de la santa ley de Dios, que se encuentra en Éxodo capítulo 20. Ellas reposaron el sábado conforme al mandamiento.
Pero en Alemania y en Europa y en el mundo entero y en los Estados Unidos, que son los que inducen a todas las naciones a que se guarde el día domingo como día de culto, hacen creer que el día domingo es el día del Señor a partir de la resurrección. Pero aquí nos dice que era el día de la preparación. Y prepararon las especies aromáticas para ungir el cuerpo del Señor. Pero que vieron que ya estaba para comenzar el sábado, que es cuando el sol se oculta, según la palabra de Dios. Los días no inician, no comienzan a la medianoche. Entonces vieron que el sábado estaba comenzando ya. Entonces se quedaron en casa, reposaron el sábado, conforme al mandamiento de la ley de Dios. Y luego regresaron el primer día de la semana, que es cuando el Señor Jesús resucitó. Pero Él nunca cambió el día sábado para el domingo. Y luego dice, los esfuerzos por modernizar las regulaciones para dar cabida a los conceptos minoristas, innovadores, como las tiendas automatizadas de Tegut, enfrentan resistencia, pero también indican una perspectiva social cambiante sobre la santidad del domingo. ¿Qué es esto? La ley dominical, queridos hermanos, que los gobiernos europeos ahora ya han sido influenciados por la religión y ahora traen que el día domingo es un día de santidad, un día de santificar. Eso es lo que están diciendo acá. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Aquí está en Ezequiel 20:20. Y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Pero la ley dominical en Alemania indica que el día domingo tiene que ser un día de santidad, un día sagrado. No solamente un día de cierre de negocios, un día de santidad, pero es un día contrario a la santa ley de Dios. Acuérdate del sábado para santificarlo. Sea el cuarto mandamiento, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es descanso para Jehová tu Dios. ¿Cuál es el día del Señor? El séptimo día, no el primero de la semana. Por eso en Ezequiel dice que este es el sello de Dios, la señal que Dios pone, si nosotros santificamos los sábados. Así que, queridos hermanos, esto que está aconteciendo en Azerbaiyán y que son iniciativas globales de unificar a las religiones con los gobiernos, es el plan mundial de que el día domingo sea día de culto, día de adoración. Y queridos hermanos, debemos ya de verdad despertar. Y aquellos que todavía están en dudas si hay que salir de las ciudades, queridos hermanos, no lo piensen más. Y pongan atención a lo que la palabra del Señor ha dicho. El Señor Jesús dijo, huyan a los montes. ¿Qué significa montes? A las montañas. Porque en las partes bajas va a haber calor. El sol va a calentar 7 veces más. Va a haber un calor tremendo. Huir a las montañas, que aún las montañas ya no son frías, heladas como antes, porque está cambiando esto. Está cambiando el clima. Nosotros vivimos en las montañas, fuera en las junglas, pero ya está cambiando el clima. Está fresco todo el tiempo, pero está cambiando el clima. Huyan a las montañas. Queridos hermanos, esta guerra es una guerra espiritual contra Satanás. Y en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 nos dice, entonces el dragón, Satanás, se llenó de ira contra la mujer, contra el pueblo de Dios, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y luego nos dice en Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Así que, queridos hermanos,
Vean si no es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No tenemos nada que temer, queridos hermanos, sino más bien temer a aquel que puede destruir en el fuego eterno el cuerpo y el alma. Queridos hermanos, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No tengamos miedo a los poderes de este mundo. ¿Quién es el que gana? El Cordero de Dios los vencerá. A todos estos que se están uniéndose en vínculos religiosos y políticos para traer leyes religiosas opresivas, para traer la ley de culto en día domingo, que es un día que no es de adorar, que no tiene nada de santo, es un día común de trabajo, pero que harán que el día domingo para tanto musulmanes, judíos, protestantes, evangélicos y todas las religiones del mundo, que tienen que adorar en ese día forzosamente, obligatorio. Ve si no es necesario salir de las ciudades antes de que sea demasiado tarde, porque viene una gran persecución. Queridos hermanos, que Dios nos ayude, pero es necesario obedecer. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Dios ha mandado, salid en medio de ella, pueblo mío. Que si salimos a las montañas, pero no nos traigamos a Sodoma y Gomorra con nosotros. Que no participemos de los medios sociales para la diversión mundanal. Que hagamos un cambio. El día sábado no es día de compras, ni día de cocinar, ni de hacer limpieza. Eso se hace durante el día de la preparación. Eso de acuerdo a la palabra de Dios. Santificar el sábado. Y no tomar el nombre de Dios en vano diciendo que soy llamado un hijo de Dios. Que Dios nos ayude, queridos hermanos. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Gracias damos a Dios porque nos permite vivir en este tiempo especial. Gracias por aquellos hermanitos que nos han contactado con esos mensajes que nos inspiran a seguir adelante. Hemos pasado por muchas pruebas en estos últimos días. Gracias damos a Dios. Gracias damos a Dios que nos levanta, que nos restituye, que nos da vida y vida en abundancia. Oremos. Padre Santo que está en el cielo, gracias le damos por su palabra. Gracias por la bendición del Espíritu Santo que nos dirige a toda la verdad. Por aquellos hermanos que están buscando la verdad presente para este tiempo, ya sean líderes religiosos o miembros de parlamentos o líderes políticos gubernamentales, ya sea un hermano o hermana que está buscando el amor de la verdad. Pedimos, Padre, por su pueblo que aún está en Babilonia. Suplicamos que nos ayude a todos a obedecer a Dios antes que a los hombres y saber que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y Él nos defiende. Suplicamos en el nombre de nuestro Dios y Redentor, nuestro Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Que Dios les bendiga. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra oración. Amén.